Estamos por iniciar la última mesa redonda del día, un tema muy propio de la vida universitaria, la cultura y la educación, y dentro del testamento del Papa Benedicto, él dice unas palabras preciosas sobre quienes lo educaron y su deuda con su formación, con su familia. Entonces, si los que tengan ahí el testamento, tengo más copias por si alguien lo hubiera perdido, quiere regalar. Bueno, dice el Papa Benedicto en su testamento: doy gracias a mis padres que me dieron la vida en una época difícil y que a costa de grandes sacrificios, con su amor, prepararon para mí un magnífico hogar que, como una luz clara, ilumina todos mis días hasta el día de hoy. La clara fe de mi Padre nos enseñó a nosotros, los hijos, a creer, y como señal siempre se ha mantenido firme en medio de todos mis logros científicos. La profunda devoción y la gran bondad de mi madre son un legado que nunca podré agradecerle lo suficiente. Mi hermana me ha asistido durante décadas desinteresadamente y con afectuoso cuidado. Mi hermano, con la claridad de su juicio, su vigorosa resolución y la serenidad de su corazón, me ha allanado siempre el camino. Sin su constante precederme y acompañarme, no habría podido encontrar la senda correcta. Modera esta mesa José Manuel Cerda, director del Laboratorio de Humanidades Digitales de la Universidad San Sebastián. Y adelante. Muchas gracias a todos los presentes, a también las personas que nos acompañan aquí en la mesa y que van a exponer. Gracias también a las personas que nos siguen de manera remota. Abordamos entonces la mesa de Cultura y Educación en este simposio Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, un pensamiento al servicio de la verdad. Recordamos a los expositores que cuentan con 15 minutos para exponer y a todos ustedes que pueden participar de este diálogo manifestando sus preguntas por escrito al final de cada sesión. Así que 15 minutos para cada expositor y al final se hacen todas las preguntas por escrito. Va a haber una persona recolectando las preguntas para que ustedes las puedan hacer. Comenzamos esta mesa con el profesor Pablo Folegatti, que está aquí a mi derecha. El profesor Folegatti es licenciado en Historia y periodista de la Universidad Gabriela Mistral, magíster en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad San Sebastián y es también académico del Instituto de Filosofía de esta universidad, asimismo como estudiante del doctorado en Filosofía de esta casa de estudios. Su ponencia, su exposición el día de hoy se titula La fe cristiana como corazón de la cultura occidental. Buenas tardes. Uno siempre termina cambiando Uno siempre le cambia los nombres a las ponencias, a veces por maña o a veces porque se pone a estudiar y se le van apareciendo otras cosas. Y lo que se fue apareciendo es más bien la fe cristiana como en el corazón de todas las culturas, o la posibilidad de que la fe cristiana esté en el corazón de todas las culturas. Eso, ¿no? Entonces, en el fondo el tema es la supraculturalidad de la fe cristiana, ¿no? Y cómo tiene que relacionarse la fe cristiana con las culturas, ¿no? O cuáles son como los principios fundamentales. Bien, la palabra cultura, lo mismo que educación, es muy amplia y entonces depende uno cómo la delimite para ver cuáles van a ser los límites de una cosa así que tenga que ver con la cultura en Ratzinger, ¿no? Se puede ampliar mucho y además en los textos de Ratzinger hay una serie de temas que están interrelacionados, ¿no?
Entonces, se puede tomar un texto en una dirección o en otro. Yo lo intenté así, solo para hacer una lista, tematizar los temas que se pueden relacionar con la cultura o sus distintos aspectos. Y, por ejemplo, se puede tomar la cultura en relación con la vida política, y así está el texto, la discusión con Habermas y muchos otros textos relacionados con los fundamentos morales o jurídicos básicos que tiene que haber en una cultura para que sobreviva en una nación. También le pega muy de cerca el problema de la educación. Perfectamente se puede considerar como un tema relacionado con la cultura el discurso de los Bernardinos, y el de la Sapienza, perdón, y también el de Ratisbona, ¿no? El de Ratisbona tiene que ver con un tema muy amplio, que es el diálogo de fe y razón, pero la famosa frase o el famoso comienzo hace referencia al choque de las culturas, o más que choque al encuentro, ¿no? Bien, entonces, como lo delimité, del modo más básico y sencillo posible, que eran esos textos donde estuviera la palabra cultura en los títulos, como los más inmediatamente relacionados. Hay muchos, o hay varios, pero de los que me centraré, o los que leí para preparar la ponencia, son los que personalmente me llamaron más la atención y me iluminaron mucho, y tampoco son tan desconocidos. Uno es el comentario a la Fides et Ratio del año 99, al año siguiente que había salido publicada la encíclica, y Ratzinger hace un discurso en febrero del 99, una conferencia, ¿no? Otro es un capítulo del libro Caminos de Jesucristo, así se llama, ¿no? O Los Caminos de Jesucristo, que se llama Comunicación y Cultura, así derechamente. Y otro es el de Fundamentos Espirituales de Europa, que también es muy conocido, y ese, desde el punto de vista histórico o de análisis genérico de la historia en relación con la cultura occidental, es muy notable, ¿no? Y ahí hace gala de una erudición muy notable y también de la capacidad de análisis del mundo en que se vive, muy notable también, pero que no es sorpresa para nadie, ¿no? Bueno, bien. Y también se puede tomar como referencia el diálogo Dios existe, que es un diálogo, pero que tiene como fundamento un artículo que publicó en aquella revista y que se lo respondió Flores Darkais, o Darkseid, no sé cómo se dirá, ¿no? Y que después hicieron este diálogo y salió el libro, ¿no? Bueno. Detrás del tema de la cultura está siempre el tema de la fe y el logos, ¿no? Siempre, ¿no? No solo la fe y el logos, sino que la fe cristiana o la revelación como la mayor manifestación del logos, ¿no? Es la religión de la razón, y esto lo dice por todas partes, ya se ve en Introducción al Cristianismo y en los textos que yo he mencionado, y en los que tienen que ver con la verdad, en los que tiene que ver incluso también con la política, y los que son derechamente teológicos, como por ejemplo unas conferencias que se llaman El Dios de los filósofos, que es muy sesuda, muy culta además, muy erudita, y que también aparece el tema. Aparece por todas partes, ¿no? De hecho, en una parte, en de la Fides et Ratio, dice que la fe cristiana se la puede considerar incluso como un racionalismo, ¿no? Lo pone entre comillas, ¿no? Como para exacerbar o más bien resaltar la idea de que la fe cristiana es la religión de la razón, y que si no fuera la religión de la razón no podría dialogar con ninguna cultura. Entonces, bien.
Lo primero es, esta parte era la introducción y hay otras 6 partes o 5 partes, vamos a ver hasta dónde llego en estos 25 minutos que tengo, ¿no? ¿No? Bueno. Bien. Bien. ¿Cuál es la esencia de la cultura? Se lo pregunta. Y después, ¿cuál es la relación entre verdad y cultura? Esas son las pequeñas preguntas que se ponen, sobre todo en este texto de comentario a la FIE Serraccio, ¿no? Y Valcayo, ¿no? ¿Cuál es la relación entre verdad y cultura? ¿Puede darse una comunión de las culturas en la única verdad? ¿Puede decirse la verdad para todos los hombres trascendiendo las diversas formas culturales o no? Como la respuesta es sí, lo que intenta explicar es de qué manera se puede, por qué se puede y de qué manera, ¿no? Que sí hay una verdad que es universal y que esta verdad sí puede tener relación con todas las culturas sin que las culturas pierdan su naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modo en que esto se da? Eso es lo que vamos a tratar de ver, ¿no? En Pentecostés, esto lo cita Ratzinger, ¿no? Lo que aparece es que el mensaje del Evangelio puede ser comprendido por todas las lenguas. O sea, ya desde ese segundo se puede percibir una universalidad, porque no hay ninguna lengua en la que no pueda manifestarse el Evangelio, ¿no? El querigma. Bueno, el querigma y todo el resto de la fe cristiana. Bien, y esto ya lo pone como en un lugar que está por encima de las culturas. No obstante, esta es la especie de paradoja, siempre la fe cristiana se arraiga en una cultura particular. Bien. Entonces, ¿cómo se relaciona, cómo comprender que una cultura tiene que tener sus propios fundamentos, su propia historia y al mismo tiempo tiene que estar por encima de ella? Y el mejor ejemplo lo va a poner Ratzinger en relación con el pueblo de Israel, ¿no? Bien. Bien. Dice Ratzinger, la palabra se está refiriendo al pueblo judío, ¿no? La palabra que Dios le ha revelado no es algo caído del cielo como un meteorito, sino que es una síntesis de culturas, ¿no? Está pensando él en la parte griega que de a poco va relacionándose con el pueblo judío, ¿no? Dice, si vemos en lo más hondo, podemos reconocer un proceso en el que Dios lucha con el hombre y le abre lentamente a su palabra más profunda, que es asimismo al Hijo, que es el Logos. Dios lucha con el hombre para abrir, como diríamos, un forado, una ventana, ¿no? Y dice, está continuamente disputando con el pueblo de Israel en que éste se instale en su propia cultura. Dice, la fe en Dios y el sí a la voluntad de Dios del pueblo judío le van desarraigando continuamente de sus propias representaciones y aspiraciones, ¿no? Lucha, ¿no? Impide que se instale, lo desarraiga e impide que se identifique consigo mismo de manera definitiva. Entonces, está siempre peleando. Yo aquí puse un comentario, dije, no lo voy a decir, pero la verdad es que es lo que más quiero decir, ¿no? Es que esta lógica se puede aplicar a cualquier dimensión de la Iglesia, ¿no? Dios lucha con la Iglesia para que no se apoltrone, diría uno, para que no se instale. Y lo hace de las maneras más ingeniosas posibles, pero no puede no hacerlo. Las parroquias se instalan, los movimientos se instalan, las órdenes religiosas se instalan
las escuelas filosóficas y teológicas también se instalan y quedan como muy contentas en su zona de confort, ¿no? Y también las personas, obviamente, que hacemos como una síntesis vital y ahí nos quedamos, ¿no? Y Dios viene a luchar, ¿no? A pelear con nosotros para desarraigarnos de esa aparente tranquilidad. Bien. Y entonces, y aquí cierra, ¿no? De lo que se trata, dice Ratzinger, es que Israel se desarraigue de su propia identidad cultural, de que debe abandonar, por así decir, el culto a la propia nacionalidad, el culto a la raza y a la tierra, para inclinarse ante el Dios totalmente otro y no apropiable. Así como lucha con el pueblo de Israel, va después a luchar con la Iglesia y con todos nosotros, ¿no? Bien. Y San Pablo, esta liberación de eso, de esas determinaciones que tenía el pueblo de Israel, por haber sido el pueblo fundamental, donde se había hecho la revelación, es San Pablo el que lo abre y ayuda a universalizar el mensaje cristiano. Bien, superar lo propio, ¿no? Bien. Y entonces esto también se puede, es el mismo principio, se puede pensar en relación con las otras religiones, ¿no? ¿Qué hay de verdadero y bueno, qué hay de salvable en las otras religiones? Es decir, para que haya algo salvable en las otras religiones, lo que tiene que ocurrir es que haya algún elemento que sea capaz de ponerse por encima de su propia cultura. Solo en aquellos elementos de las religiones que son susceptibles de elevarse, con esos va a poder dialogar la fe cristiana. Dice, las religiones, dicen en general, ¿no? El significado salvífico de las religiones, no salvan en cuanto a sistemas cerrados y por la fidelidad al sistema, sino que salvan, ¿no? O colaboran a la salvación en la medida en que llevan a los hombres a preguntar por Dios, a buscar su rostro. En la medida en que las religiones permiten esto, lo suscitan, ahí sí que puede entrar a dialogar la fe cristiana. Ahora, no lo alcancé a poner, pero dice, este es el pequeño problema con la cultura actual, ¿no? Como no le importa el problema en serio, no se puede ir adelante con la cultura en el diálogo, a no ser que le interese un buen día, ¿no? Hacerse las preguntas fundamentales, cosa que Benedicto dice en varios lugares, así casi textual, ¿no? Entonces, las culturas son entonces susceptibles de ser purificadas y elevadas, y la fe cristiana es la que intenta o ayuda a hacer esto, ¿no? Carta a los Filipenses. Por último, hermanos, todo lo que sea verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo limpio, todo lo estimable, todo lo de buena fama, cualquier virtud o mérito que haya, eso tenedlo por vuestro. Todo lo que se abra al Evangelio le va a interesar a la fe cristiana, a su espíritu evangelizador, en la medida en que descubra estas, lo que siempre se han llamado semillas del verbo. Bueno, como no queda tanto, bueno, y esto es un lío, eso quiere decir 10 minutos. Como esto es un lío, siempre va a haber disputas y peleas, qué es lo salvable y qué es lo... Entonces, lo que se rechaza no es lo que no conviene, sino que lo que se rechaza es la anticultura. Entonces, si tú rechazas algo distinto o curioso que no es anticultural, siempre el cristiano se va a equivocar, en la medida en que rechace lo que es salvable. Yo no puedo, sino apurarme para leer un párrafo más o menos largo, que es del libro este que les comentaba, que se llama Caminos de Jesucristo, ¿no? Que cita a San Basilio y pone un ejemplo muy curioso, ¿no? Que me hizo ir a ver libros sobre árboles, ¿no? Y de frutos, ¿no? Es un ejemplo del sicomoro, ¿no? Y yo los llamo a ustedes a ser sicomoros y frutos del sicomoro en el sentido en que Ratzinger lo va a decir, ¿no? Dice San Basilio, comillas, y este ya es el texto, es completo de Ratzinger, dice,
El sicomoro es un árbol que produce muchos frutos, pero estos no tienen gusto a nada, a excepción que se les haga con cuidado un tajo y se deje escurrir su jugo. Así se vuelven sabrosos. Y por eso se parecen a los paganos, que en el fondo son insípidos, si bien pueden existir en gran cantidad. Pero cuando se consigue hacerle un tajo por medio del logos, esa vida se transforma, se vuelve sabrosa y aprovechable. Bien. Y más adelante dice, gracias a esta transformación, ese fruto se torna comestible lo que antes no se podía comer. Y pues dice algo muy evidente, ¿no? La transformación necesaria no puede derivar del mismo árbol, porque si no el árbol ya habría dado el fruto normal o bueno, sino que tiene que venir de afuera. Y dice aquí ya, extremando la metáfora, ¿no? Dice, no puede derivar de lo peculiar del árbol y de su fruto, sino que es necesaria una intervención del horticultor, una intervención externa. Aplicado esto al paganismo, a lo peculiar de todas las culturas, significa que el logos mismo tiene que hacer un tajo a nuestras culturas y sus frutos, pero eso, para que lo que se purifique no solo se vuelva comestible, sino bueno. Y después acaba ese párrafo diciendo, o llamándonos a ser, dice hacer, este es lo último, ¿sí, no? Dice hacer siervos, dice un poco más adelante, dice, pero el logos se sirve de siervos, de los que pican sicomoros. La intervención necesaria supone un estado de cosas, un conocimiento del fruto y de su proceso de maduración, de experiencia y de paciencia, ¿no? Entonces, esa es la labor de uno, el corolario, ¿no? ¿Qué significa exactamente para cada uno de nosotros ser siervos que pican el sicomoro y le hacen un tajo? Es algo muy amplio, pero es el logos, ¿no? El que penetra en los frutos y los hace, ¿no? Bueno, había más, pero se pasaron los 25 minutos que no había. Muchas gracias, profesor Pablo Folegatti, por esa intervención. Les recuerdo que pueden hacer preguntas por escrito. Ahí está Gerardo recolectando las preguntas que ustedes quieran hacer para que no se les olvide, porque después pasa el tiempo y uno se le olvida lo que quiere preguntar. En segundo lugar, nos va a exponer el profesor Juan Pablo Conejeros, que no está aquí, pero que en su representación amablemente va a leer su ponencia el profesor Gustavo Cárdenas, que es profesor de aquí de la universidad. El profesor Juan Pablo Conejeros es docente e investigador de esta universidad, es licenciado en Educación por la UTEM y magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, tiene estudios de Filosofía en Francia y de Educación en España. Es diplomado en Educación en Valores y Desarrollo Moral de la Universidad de Barcelona y diplomado en Pedagogía Salesiana por la Universidad Católica Silva Enríquez. Y la ponencia, que de manera remota y por subrogación va a leer el profesor Gustavo Cárdenas como vicario, exacto, mejor palabra, ¿no es cierto?, para el contexto vaticano en el que estamos, es Educación, Verdad y Universidad a la luz de Benedicto XVI. ¿Cómo es esto aquí? Ahí, eso. ¿Ahí se escucha bien? Ahí está, sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Un agrado estar aquí, aunque sea en calidad de lector, pero antes quiero una frase nomás, porque advertirles que esto es un tremendo desafío, porque Juan Pablo me ha enviado una ponencia que en realidad es un poco extensa y excede con mucho el tiempo asignado a cada panelista. Entonces, yo no era muy consciente de esto, así es que, bueno, de una manera bastante tosca, si se quiere, he ido seleccionando los párrafos que me parecen más significativos para poder compartirlos con ustedes y que se haga una idea
más o menos del tema que quiso tratar él y de los aspectos principales. Bien, el tema, como decía José Manuel, educación, verdad y universidad a la luz de las enseñanzas de Benedicto XVI. Entonces, para entrar directamente en el tema que nos ocupa, queremos señalar en primer lugar que al abordar el asunto de la educación nos resulta ineludible no considerarla en relación con la cultura, de la que forma parte, y de mirarla en función de sus relaciones y vínculos, de sus influencias recíprocas que la condicionan y que la determinan. La educación es parte de la cultura. Es más, ella tiene la tarea no solo de servir de puente a la cultura y a las culturas, sino además de formar al hombre, objeto y sujeto de la cultura, forjador y agente de la cultura, y preservar así todo el patrimonio histórico y universal de la civilización. Más aún, según nos enseña el recordado Juan Pablo II, nos parece particularmente relevante apuntar que la primera y esencial tarea de la cultura en general, y también de toda cultura, es la educación. Por lo tanto, esta relación entre cultura y educación, que cruza nuestra primera reflexión, nos parece sustantiva, toda vez que la noción de cultura condiciona y determina la relación con la educación. Dicho lo anterior, parece del todo necesario subrayar no solo la compleja situación del cambio epocal que experimenta nuestra civilización, la profunda crisis cultural que enfrenta, sino los desafíos que brotan desde ahí para la educación, para el propio hombre. ¿En qué consiste esta crisis? ¿Cuáles son aquellas grandes cuestiones que se presentan como marcando el cambio de época? ¿Cuáles son estas características que ofrece la cultura actual? ¿Cuáles son las megatendencias que se presentan inequívocamente en el actual escenario sociohistórico y cultural, y los desafíos que ella ofrece hoy a la educación? ¿Y cuáles serían sus incidencias en la educación, en nuestra propia labor educativa? No cabe duda de que estamos viviendo un tiempo de profundos cambios. Pareciera ser un lugar común decir hoy y subrayar sobre todo, y con un cierto aire de desesperanza, los rasgos marcados de un ambiente de perplejidad, de conmoción ante los manifiestos cambios que experimenta el mundo actual, la sociedad, el hombre, la cultura. Los elocuentes cambios que se perciben en los modos de vivir, de querer, de pensar, de sentir, de relacionarse, de organizarse, de creer, no resultan indiferentes a cualquiera que se pueda detener a observar el acontecer. Pareceríamos estar, por lo tanto, frente a lo que se podría llamar una crisis moral, una crisis espiritual, crisis de la verdad, crisis de la fe, en palabras del Papa Benedicto, crisis que invade y permea la sociedad y la cultura de nuestro tiempo, la familia, la escuela, la iglesia, las instituciones, las costumbres, las actitudes, los discursos, los sueños. Por ello, algunos apuntan a un nivel más filosófico y hablan de una crisis del hombre, o una crisis de la civilización, crisis que podría caracterizarse por ser una crisis global, como destaca el mismo Papa Benedicto XVI en ese libro, entrevista del año 2010, Luz del Mundo. Vale decir, lo que está en crisis es toda una forma de entender la realidad y de entendernos a nosotros mismos. En términos generales, la situación del hombre actual evidencia un estado de insatisfacción consigo mismo, algo así como la frustrante sensación de no ser ya el protagonista de la propia existencia. Un modo de vivir que se caracteriza por el constante cambio, por el fluir apremiante de los sucesos y modas en los que el individuo apenas logra tomar parte y que si se descuida, escasamente los verá desfilar ante sus ojos. Estamos sin duda ante un nuevo paradigma cultural donde prima la secularización, el proceso de secularismo en el que se inscribe la modernidad y la posmodernidad supone un distanciamiento de Dios,
un abandono de Dios. Dios es el gran olvidado en la cultura que se impone en nuestro tiempo. Ella plantea la insignificancia de Dios y una suerte de divinización del hombre y de la naturaleza. Más que un ateísmo filosófico, postula un ateísmo práctico. La indiferencia religiosa, el prescindir de Dios y situar al hombre en el centro de todo. Se prefigura así un verdadero paradigma antropocéntrico, como nos advierte el Papa Benedicto XVI, y no solo como expresión de los nuevos tiempos, sino además y sobre todo como una de las causas más profundas de la crisis que nos enfrenta. Por otro lado, la ciencia y la técnica abren las puertas a la denominada revolución biotecnológica y la manipulación genética. En este panorama de la historia actual, frente al avance científico y tecnológico, que sorprende cada día por su dinámico y fecundo desarrollo fruto del trabajo de la razón y de la libertad, surgen no solo nuevas legítimas aspiraciones, sino también preocupaciones éticas por sus insospechadas consecuencias. Esto es un cuadro del panorama sociocultural que está presente y que hemos pretendido dibujar con sus sombras y sus luces, donde parecieran predominar la incertidumbre, el relativismo, un desprecio o desvalorización de la verdad, la falta de sentido, el hedonismo, el consumismo, el individualismo, que están a la raíz de la crisis antropológica y ética de nuestro tiempo. La crisis de la educación es una experiencia compleja y profunda que aflige a la actual sociedad en que vivimos, tanto más cuanto que, como advierte el Papa Benedicto XVI, sobre la tarea urgente de la educación, cito al Papa, un clima generalizado, una mentalidad y una forma de cultura que llevan a dudar del valor de la persona humana, del significado mismo de la verdad y del bien, en definitiva, de la bondad de la vida. Entonces, subraya el Santo Padre, se hace difícil transmitir de una generación a otra algo válido y cierto, reglas de comportamiento, objetivos creíbles en torno a las cuales construir la propia vida. Educar no es una empresa fácil. Educar jamás ha sido fácil, recuerda Benedicto XVI. Educar hoy, en cristiano, en el contexto de la crisis actual, es aún más difícil y complejo. Lo señalado por el Papa no es una cuestión menor, por cuanto esta crisis de la educación no solo da cuenta de las tensiones y complejidades de un cambio de clima y mentalidad reñidos con la dignidad humana, con el bien y la verdad, sino que pone con ello en peligro las bases mismas de la propia convivencia humana y el porvenir de la misma sociedad. Dice el Papa, como nos enseña la experiencia diaria, lo sabemos todo en realidad, hoy cualquier labor de educación parece cada vez más ardua y precaria. Por eso se habla de una gran emergencia educativa, de la creciente dificultad que se encuentra para transmitir a las nuevas generaciones los valores fundamentales de la existencia y de un correcto comportamiento. Dificultad que existe tanto en la escuela como en la familia, y se puede decir que en todos los demás organismos que tienen finalidades educativas. En el interior de los espacios educativos escolares pareciera no haber reglas claras. Hoy, por los abusos que han afectado la vida cotidiana en el ámbito escolar, se ha instalado la desconfianza, se ha fracturado, si no roto, el vínculo natural de la relación pedagógica, no solo entre maestros y estudiantes, sino en el mismo seno de la comunidad educativa, y se tiende a la judicialización de los hechos y a la protocolización de las relaciones personales como una manera de garantizar seguridad a nuestros niños y niñas. La psicologización de la educación, la estandarización de los procesos educativos, de la formación,
la primacía de lo cognitivo en contraste con el olvido de lo afectivo, de lo emotivo, de lo humano. La educación se entiende a veces como un objetivo, como un ejercicio de dominación y obediencia, sino de manipulación e ideologización, más que una acción de conocimiento y de ejercicio de la libertad y la autonomía, de promoción humana, de verdadera humanización del sujeto. Una pedagogía así, autodenominada científica, garantiza la eficiencia y la eficacia, los resultados medibles de los aprendizajes. Termina no solo por cosificar al sujeto de la educación, haciendo del sujeto un mero objeto de análisis y mediciones. Me salto un poquito para avanzar. Todo lo anterior en cuanto a educación. El segundo tema es la verdad. Sobre esto, un par de párrafos. La situación del hombre en nuestro tiempo, sin duda, que es compleja. Sin embargo, no podemos dejar de observar su actitud frente al mundo, frente a la vida, frente a sí mismo, frente al conocimiento, frente a la verdad. Dice el Papa, hoy el peligro del mundo occidental, por hablar solo de este, es que el hombre, precisamente teniendo en cuenta la grandeza de su poder, de su saber y de su poder, se rinda ante la cuestión de la verdad. Y eso significa al mismo tiempo que la razón, al final, se doblega ante la presión de los intereses y ante el atractivo de la utilidad y se ve forzada a reconocerla como criterio último. Esta situación del hombre es muchas veces paradojal y genera desconcierto. Existe un desprecio por la verdad, una desvalorización cultural de la verdad, una desafección de ella. El concepto de verdad ha caído bajo sospecha. Lo que importa más, al parecer, es la mera novedad. Es la búsqueda de la novedad por la novedad, actitud que pareciera tener al hombre cooptado. Este es un mal de nuestro tiempo, como lo han destacado insignes pensadores. Corresponde a una especie de idolatría por el tiempo presente, lo que Jacques Maritain señalaba como fijación obsesiva por el tiempo que pasa. Y él advierte que es como una enfermedad muy contagiosa. Y no es la verdad lo que importa, sino la mera novedad. Hoy pareciera que todo está puesto en entredicho y se quisiera repensarlo todo. Bueno, menciona hacia el final de esta parte la ponencia que respecto a la verdad el ser humano tiene dos grandes desafíos. El primero es conocer la verdad, y aquí se repasan algunos principios fundamentales de filosofía en relación a esto, y enseguida decir la verdad. Son los dos grandes desafíos. Y finalmente, un par de párrafos para completar los tres temas sobre lo atinente a la universidad. El Papa Benedicto aborda este tema, el de la universidad, en al menos dos grandes discursos, que son el de Ratisbona y el de la Universidad de la Sapienza, junto con recordar y compartirnos sus propias tempranas experiencias de vida universitaria como docente, animadas por la tarea común más allá de las especialidades, en la unidad del todo, como subraya, del trabajo universitario y de la estrecha relación entre estudiantes y profesores, así como entre los propios académicos, se pregunta en torno a cuál es la naturaleza y la misión de la universidad. La pregunta, desde luego, tiene plena validez y legitimidad, desde quien mismo la plantea y sobre todo en ocasiones tan relevantes y solemnes. ¿Qué es la universidad? ¿Cuál es su tarea?, se pregunta el Papa en aquel recordado y emblemático discurso preparado para el encuentro en la Universidad de la Sapienza. Es una pregunta de enorme alcance. Creo, dice, que se puede decir que el verdadero e íntimo origen de la universidad está en el afán de conocimiento, que es propio del hombre, quien quiere saber qué es lo que le rodea, quiere la verdad.
la naturaleza misma de la universidad se halla fundada en la verdad. Aquí radica lo más fundamental de su ser y del cual se desprende su deber ser, su tarea, su misión. Finalmente el Papa se pregunta, ¿qué tiene que hacer o qué tiene que decir el Papa en la universidad? Pregunta válida, legítima y honesta, por cuanto de una figura que se nos muestra no solo como un intelectual de altura, un profesor destacado, un académico de excelencia, sino como un líder espiritual portador de una buena nueva, de un mensaje que se sitúa más allá de toda cultura, por sobre el tiempo y el espacio. Y dice el Papa, más allá de su ministerio de pastor de la Iglesia, y de acuerdo con la naturaleza intrínseca de este ministerio pastoral, el Papa tiene la misión de mantener despierta la sensibilidad por la verdad, invitar una y otra vez a la razón a buscar la verdad, a buscar el bien, a buscar a Dios, y en este camino estimularla a descubrir las útiles luces que han surgido a lo largo de la historia de la fe cristiana y a percibir así a Jesucristo como la luz que ilumina la historia y ayuda a encontrar el camino hacia el futuro. Bueno, estamos pasados de tiempo. Bueno, lo dejo hasta aquí. Yo creo que he dado cuenta más o menos de las ideas principales que Juan Pablo plasmó en esta ponencia respecto de los tres asuntos, el de la educación, el de la verdad y el de la universidad. Así que muchas gracias. Agradecemos a Gustavo que leyó muy bien el paper, es como si fuera suyo. ¿Te podemos hacer preguntas, Gustavo, después o no? Tengo Él tiene algunas dudas. Tengo alguna vocación histriónica. Se quiere autopreguntar. Le quisiera preguntar a Juan Pablo algunas preguntas, así que se autopreguntar. Bueno, agradecemos la amabilidad que ha tenido el profesor Gustavo Cárdenas de leer la ponencia de Juan Pablo Conejeros, que no ha podido estar aquí lamentablemente. Y damos paso, recordándoles que pueden formular sus preguntas por escrito al siguiente expositor, que es Mauricio Echeverría. Mauricio es doctor en Filosofía por la Universidad Angelicum de Roma, licenciado en Filosofía de la Universidad Católica de Chile, bachiller en Filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma. Fue director del Centro de Estudios Tomistas, coordinador nacional de formación personal, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y decano de la Facultad de Educación de la Universidad Santo Tomás. Actualmente es académico de la Universidad San Sebastián, donde ha sido director del Instituto de Estudios para la Familia y ahora está a cargo de la Dirección de Humanidades y Cultura. Y el título de su ponencia es La emergencia educativa, raíces y propuestas en Benedicto XVI. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, José Manuel. Primero, un aviso para consuelo del profesor Cárdenas y del profesor Conejero, es que esperamos tener pronto a disposición de todos en la página web del Instituto de Filosofía los textos completos de las ponencias para que ustedes puedan ahí leer lo que nos alcanzó a decir acá. Y en segundo lugar, yo voy a hablar de la emergencia educativa y ya gracias a la ponencia del profesor Conejero me ahorro la mitad de la... No, yo voy a hablar específicamente sobre las raíces de la emergencia educativa y las propuestas para superarla. Emergencia educativa es una de esas nociones, de esos conceptos acuñados por Benedicto XVI que han tenido mucho éxito y ya ha sido asumido dentro del lenguaje habitual en educación hablar de emergencia educativa, ¿no? Que no solo es una crisis, sino una crisis urgente, una tarea urgente. Ya se ha dicho en qué consiste, pero yo voy a leer una frase de Benedicto XVI donde resume en qué se nota esta emergencia educativa. Entre paréntesis, bueno, yo detecté al menos 29 lugares donde Benedicto XVI habló sobre la emergencia educativa, 28 alocuciones y una carta específica. Entonces es un tema, no los voy a latear con toda la evolución del concepto. Pero es muy gráfica esta demostración. Dice él, los esfuerzos
por formar personas sólidas, capaces de colaborar con los demás y de dar un sentido a su vida, terminan muy a menudo en fracasos. Y hay muchos que somos profesores, educadores, nos podemos sentir identificados, ¿no? Nuestros esfuerzos por formar personas sólidas, generosas, terminan muchas veces en fracasos. Y en esta primera etapa, que culmina con esta carta sobre la tarea urgente de la educación, que el Papa entrega directamente a los educadores de la diócesis de Roma, junto con hacer este diagnóstico, él dice, bueno, ¿cuál es la causa principal? Identifica una sola causa, que es el relativismo, ¿no? La tristemente célebre dictadura del relativismo. Y él dice, en una sociedad, como leía también Gustavo, relativista, la emergencia educativa es inevitable. ¿Cómo vamos a transmitir certezas a otras generaciones cuando está prohibido tener certezas? La sociedad que tiene el dogma de invalidar cualquier certeza, la educación es imposible. Así de simple. Entendiendo educación por transmitir o fomentar, encontrar una guía válida para la vida, ¿no? Se refiere a eso. Bien, ¿cuál es la propuesta entonces para superar esto? A los fieles de Roma, a los educadores, padres de familia, formadores y los mismos jóvenes, le va a recordar algunos principios generales de educación un poquito contracorriente que hay que volver a proponer. No los voy a detallar. Por ejemplo, el amor de los educadores, una autoridad creíble, atreverse a presentar la verdad que puede guiar la vida y un equilibrio entre libertad y disciplina. Pero se nota que el Papa Benedicto no quedó contento con esa respuesta y siguió dándole vuelta al tema. 2 años después, el 27 de mayo de 2010, habló frente a la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana. Y la Conferencia Episcopal Italiana, en 2010, había tomado como tema para todo ese decenio, 2010-2020, la educación, como gran tema para trabajar en la Iglesia italiana. Y entonces, Benedicto, en su alocución, aprovechó. En realidad, el discurso completo es uno de esos discursos que vale la pena leer con calma. No es muy conocido, pero es maravilloso. Es un programa educativo que ya me lo quisiera yo para cualquier colegio en Chile o para una red de colegios católicos. Pero en solo 3 párrafos muy densos, él va a dar una solución, ahora sí de fondo, a la emergencia educativa, que a mi juicio es espectacular, absolutamente original, no la he visto en ninguna otra parte, y que si la aplicáramos en serio, tendríamos no solo una educación, sino una cultura realmente distinta. Bien, ¿cuáles son, en este discurso según Benedicto XVI, las raíces de la emergencia educativa? O, si quieren ustedes, las raíces del relativismo que lleva a la emergencia educativa. Y él dice que hay dos raíces. Una falsa concepción de autonomía, es decir, el hombre cerrado en sí mismo. Y por lo tanto, con una falsa concepción de autonomía, ¿qué papel le cabe a los educadores? Nada más que estar ahí, pero no incidir en un cambio real del niño, del adolescente, del joven, porque ellos están cerrados en sí mismos. Y eso es una falsa educación. La segunda raíz es todavía más interesante
Y su propuesta va a superar estas dos raíces. La segunda raíz la identifica, cito, en la exclusión de las dos fuentes que orientan el camino humano. La primera fuente debería ser la naturaleza, la segunda, la revelación. Y ahí uno no deja de pensar, ¿verdad?, en la educación clásica que tenía a la naturaleza, a la physis, como referente, ¿no?, de desarrollo humano. Y la segunda fuente, también perdida, es la revelación cristiana. Y uno piensa de inmediato en la educación medieval, como explicaba en el discurso del Colegio de Bernardin, articulada a partir de la revelación como camino de búsqueda del quaere deum, de esa respuesta definitiva a la existencia. Bien, ¿por qué dice el Papa en este discurso que estas dos fuentes se perdieron y que en estos momentos son impracticables? ¿Qué pasó? Dice él, muy sencillo, por naturaleza nosotros ahora no entendemos lo que entendían los griegos, sino que tenemos una visión mecanicista de la naturaleza. La naturaleza es una materia inerte sobre la cual solamente podemos aplicar nuestra razón práctica para manipularla con finalidades útiles. Por lo tanto, no es un criterio de educación, al contrario, es un límite eventualmente que hay que superar. ¿Y qué pasa con la revelación? ¿Por qué tampoco la revelación es útil o por qué ha sido desechada como criterio, como fuente de educación, de orientación educativa? Dice él, porque lamentablemente la revelación, algo hablábamos esta mañana, se la entiende o bien de manera historicista, como fruto de distintos contextos culturales, o bien de una manera emotivista, es decir, como un recurso de motivación. La Biblia, la Sagrada Escritura es a lo más, o los modelos que están ahí son como palabras para que uno se motive en la vida. Pero no tiene un contenido de verdad, de acuerdo a la visión moderna. De esa manera entonces está anulada también la revelación. ¿Cuál es entonces la gran propuesta para superar así de fondo la emergencia educativa? Entre paréntesis dice, y con eso también nos cargamos una tercera fuente de orientación que era la historia. Dice él, el patrimonio de verdad, belleza y bondad que encuentra su piedra angular en Jesucristo. La herencia, el patrimonio, la historia, la cultura, ¿verdad? Eso también está descartado porque es la historia de lo relativo, es la historia de la naturaleza, la historia de la revelación, por tanto es lo relativo de lo relativo. No sirve. Bien, ¿cuál es su propuesta para recuperar estas tres fuentes? Dice él, tenemos que recuperar las tres fuentes de otra mirada. Tenemos que recuperar la naturaleza de una manera más verdadera. Y no solamente a la manera griega, como un dato que está ahí, la physis como el principio de desarrollo de los individuos según su especie, sino como el libro a través del cual el Creador nos habla. La naturaleza como lenguaje de Dios. Eso es más verdadero porque si Dios ha creado esta naturaleza es para darnos un mensaje, para guiarnos en la vida. Entonces, estudiar naturaleza como esa lectura del libro de Dios. Pero la revelación, no con el modo medieval, que servía como criterio separado, solo, sino que hay que ahora usar la revelación en combinación con la naturaleza. Dice él como clave de lectura, clave para descifrar la naturaleza. Entonces, estos dos libros, la naturaleza y la revelación, él propone utilizarlos en la educación como un criterio unido,
no separado, como un medio de este camino del hombre hacia su desarrollo, hacia su plenitud. Y en ese contexto la historia tiene sentido. ¿Por qué? Porque la historia, el patrimonio cultural heredado, es ese cúmulo de esfuerzos que ha desarrollado en cada momento cada comunidad educativa por ir comprendiendo este mensaje del Logos a través de la creación y a través de su palabra. Y nosotros vamos, dice él, recibiendo y purificando gradualmente esta herencia cultural. Y de esa manera al mismo tiempo superamos la falsa autonomía, porque aquí en esta búsqueda no estamos solos, en esta búsqueda compartimos con otros, compañeros, educadores, que nos están ayudando a descifrar en la naturaleza leída por la revelación y transmitida por la cultura una respuesta existencial para nuestra propia vida, que va generando entonces cada vez una nueva manera de, dice él, desplegando todo el misterio y la potencialidad del Logos. Los invito entonces a leer, termino con un resumen textual de Benedicto XVI sobre esta propuesta suya. Por tanto, en este concierto, por decirlo así, entre creación descifrada en la revelación, concretada en la historia cultural que va siempre hacia adelante y en la cual hallamos cada vez más el lenguaje de Dios, se abren también las indicaciones para una educación que no es imposición, sino realmente apertura del yo al tú, al nosotros y al tú de Dios. Yo creo que vale la pena recoger esta invitación de Benedicto XVI para reproponer una educación cristiana a la altura de los tiempos actuales. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Ahora nuestra última expositora es Alejandra Fernández. Alejandra es licenciada en Historia y magíster en Letras por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente está estudiando el doctorado en Filosofía en la Universidad San Sebastián, que es compañera de Pablo. Es académica del Centro de Estudios Generales de la Universidad de los Andes y se ha dedicado principalmente a la docencia en distintas áreas de las humanidades, enfocándose en este último tiempo en la historia de la cultura y la historia de la Iglesia. Alejandra hoy día nos hablará sobre Benedicto XVI y su reflexión sobre el Maestro. ¿Ahí se escucha? Sí. Gracias. Bien, les voy a presentar la visión que tiene Benedicto XVI sobre el Maestro. Ya hay muchas cosas que se han dicho, así que a lo mejor se van a repetir algunas ideas. Si bien no tiene un tratado así propiamente tal sobre el Maestro, se nota su preocupación sobre el tema de educación y sobre la función del educador en muchos textos. Está repartido en varias partes. Aquí recogí lo que dice en varios discursos, en mensajes, y me parece que el cómo lo dice y lo que dice es tan vital, tan bonito, que voy a ir presentando algunas citas y algunos textos que voy a ir parafraseando. Son de distintas partes, así que no, solo en algunos casos, para ir hilando la lectura, voy citando a qué texto corresponde, pero bueno, quedará después en el sitio web la referencia de todos los textos citados y bueno, y todos los no citados, porque en realidad hay mucho que se podría sacar de distintas partes. Está permanentemente preocupado de la función educadora tanto de los profesores, pero también de los padres, de los sacerdotes. Está permanentemente con esa preocupación. Bien.
En la vigilia de oración por la beatificación del cardenal Newman, el año 2010, el Papa Benedicto XVI destacaba la primera lección que podemos aprender de su vida. Como hombres y mujeres, a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados para conocer la verdad y encontrar en esta verdad nuestra libertad última y el cumplimiento de nuestras aspiraciones humanas más profundas. En una palabra, concluía el pontífice, estamos destinados a conocer a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Desde este horizonte lleno de esperanza es que podemos comprender la visión que tenía el Papa sobre la tarea del Maestro, es decir, desde su condición de criatura amada, que está llamada a conocer la verdad y encontrar en ella la plenitud. Así, el Maestro se nos presenta como una figura señera que ilumina la confusión de estos tiempos relativistas. El Papa define la educación como el encuentro directo y personal con el hombre en el testimonio, es decir, la auténtica transmisión de la fe, de la esperanza, de la caridad y de los valores que derivan directamente de ellas, de persona a persona. Por lo tanto, se trata de un auténtico encuentro con el otro, a quien primero hay que escuchar y comprender. Este encuentro solo es posible si se reconoce a quien está al frente como obra maestra de la creación, en cuanto formado a imagen y semejanza de Dios, porque el hombre no puede comprenderse plenamente a sí mismo si prescinde de Dios. Sin esa referencia, no puede responder a las interrogantes fundamentales acerca del sentido de su existencia. Y por lo mismo, tampoco es posible comunicar a la sociedad los valores éticos indispensables para garantizar una convivencia humana digna. De este modo, la propuesta de Benedicto XVI apunta a la formación en la auténtica libertad y que conduzca de modo respetuoso y amoroso a una decisión. La tarea del Maestro es suscitar la valentía de decisiones definitivas para que en el interior del joven crezca y madure el amor en toda su belleza y pueda dotarle de significado. Esto implica aceptar el riesgo de la libertad, estar atentos para ayudar, corregir ideas y decisiones equivocadas. Cuando los jóvenes y adolescentes perciben ese reconocimiento, se sienten respetados y que se toma en serio su libertad, se muestran dispuestos a dejarse interpelar por propuestas exigentes, a pesar de su inconstancia y fragilidad. Ellos desean mostrar su generosidad entregándose a los grandes valores perennes que constituyen el fundamento de su vida. El auténtico educador está atento a esta necesidad, así como también la curiosidad intelectual de los niños que va moderando con el tiempo. Los jóvenes tienen un gran anhelo de comprender la realidad y, por lo tanto, están abiertos a Jesucristo, quien, como dice Benedicto XVI, citando a Tertuliano, afirmó que es la verdad, no la costumbre. Responder a esta demanda es una tarea prioritaria para el Papa. Él mismo se consideraba un cooperador de la verdad, y este principio constituye un ejemplo sobre el que debiera fundarse la acción de todo maestro. La verdad, dice Benedicto XVI, se dirige al individuo en su totalidad, invitándonos a responder en todo nuestro ser. Y la educación no es otra cosa sino conducir a los jóvenes fuera de sí mismos para introducirlos en la realidad. Para el cristianismo, esta visión optimista se funda en el Logos, la razón creadora de Dios, que se comunica performativamente, es creativa y capaz de cambiar la vida. Desde esta perspectiva, la verdad se encarna en la fe y en la razón humana, haciéndose capaz de dirigir la voluntad a través del camino a la libertad. Así, verdad es más que conocimiento, conocerla nos lleva a descubrir el bien. Esta visión nos sitúa en ese horizonte amplio y esperanzador que mencionábamos al principio. Sin embargo, la tendencia al relativismo y el positivismo imperantes en nuestra cultura es a reducir esa amplitud negando los fundamentos de la fe y la necesidad de una visión moral. Frente a esta situación, Benedicto XVI llama a los maestros cristianos a ejercer una verdadera caridad intelectual, es decir, reconocer que la profunda responsabilidad de llevar a los jóvenes a la verdad no es más que un acto de amor. Así se defiende la unidad esencial del conocimiento frente a la fragmentación que surge cuando la razón se aparta de la búsqueda de la verdad. Cuando los jóvenes se despierta la pasión por la plenitud y unidad de la verdad, descubren con alegría que se les abre la gran aventura de lo que deben hacer, y así tienen confianza en quién y en qué es posible esperar, animándose a contribuir a la sociedad. Por este motivo, el Papa exhorta a los educadores a ser testigos de esperanza, es decir, que den razón de la esperanza que caracteriza sus vidas viviendo la verdad que proponen a sus estudiantes. Este aspecto es quizás uno de los puntos más desafiantes de la propuesta educativa de Benedicto XVI,
El maestro está llamado a ser una compañía segura y fiable, que se acerca a cada persona con delicadeza y respeto, proponiendo valores sólidos a partir de los cuales crecer hacia metas altas pero alcanzables. Y esto solo es posible, a través del testimonio de una vida coherente y generosa que esté dispuesta a donarse para acompañar en el camino al descubrimiento de la verdad. El ejemplo del cardenal Newman ilustra este punto. Nos enseña que no podemos guardar para nosotros mismos la verdad que nos hace libres. Ella pide ser escuchada y posee un poder de convicción que proviene de sí misma y no de la elocuencia humana. Con Newman aprendemos que si hemos aceptado la verdad de Cristo y nos hemos comprometido con Él, no podemos separar lo que creemos de la forma en la cual vivimos. El cardenal, afirma el Papa, vio claramente que lo que hacemos no es tanto aceptar la verdad en un acto puramente intelectual, sino abrazarla en una dinámica espiritual que penetra hasta la esencia de nuestro ser. La verdad, transmitida a través de la enseñanza formal y el testimonio de una vida íntegra, va acompañada de la belleza y la bondad como fruto de su esplendor. Para Benedicto XVI, la universidad es el lugar propicio para el cumplimiento de esta tarea, ya que es la casa donde se busca la verdad de la persona humana. En este ámbito es importante que el maestro se sienta parte de una cadena de hombres y mujeres que previamente se han entregado a la búsqueda de la verdad y que han acreditado la fe ante la inteligencia de los hombres. En un encuentro con profesores universitarios jóvenes de España, el Papa sostenía que el Logos no solo hay que enseñarlo, sino también encarnarlo, ya que la juventud necesita auténticos maestros, personas abiertas a la verdad total en las diferentes ramas del saber, sabiendo escuchar y viviendo en su propio interior ese diálogo interdisciplinar, personas convencidas sobre todo de la capacidad humana de avanzar en el camino hacia la verdad. El pontífice anima a no perder la sensibilidad ni la ilusión por la verdad y a no perder de vista que lo que se busca es la formación de jóvenes, a quienes hay que comprender, querer y despertar esa sed de verdad que poseen en lo profundo. Llama a los maestros a ser para ellos estímulo y fortaleza. Por eso la enseñanza no puede traducirse en una escueta comunicación de contenidos que se limita a la entrega de técnicas instrumentales y datos fríos. El camino hacia la verdad compromete al hombre por entero. Es un camino de inteligencia y amor, de razón y fe. No podemos avanzar en el conocimiento de algo si no nos mueve el amor, ni tampoco amar algo en lo que no vemos racionalidad, afirma el Papa. El conocimiento y el amor están unidos si lo están la verdad y el bien. Y de esta unidad deriva la coherencia de vida y pensamiento, la ejemplaridad que se exige a todo buen educador. Esta senda es ardua. Hay que considerar la verdad que siempre va a estar fuera de nuestro alcance. Podemos aproximarnos a ella, pero no poseerla del todo. En definitiva, es ella lo que nos posee y nos motiva. Esta búsqueda exige una gran responsabilidad y sacrificio de parte del maestro. En el encuentro preparatorio para la 25ª Jornada Mundial de la Juventud, el Papa le decía a los jóvenes que una buena vida profesional no se puede alcanzar sin renuncias, sin una preparación adecuada. Exige disciplina y desistir de muchas cosas. Para alcanzar un objetivo, tanto profesional como deportivo, artístico o cultural, debemos renunciar, aprender para avanzar. Así lo vemos en el testimonio del cardenal Newman. Nos enseña que la pasión por la verdad, la honestidad intelectual y la auténtica conversión son costosas. La capacidad de acceder plenamente a la verdad se nos enseña una virtud que para Benedicto XVI es fundamental en el ejercicio intelectual y docente, la humildad. Ella nos protege de la vanidad que impide el acceso a la verdad. Por eso el maestro no debe olvidar que está inserto en un orden superior y que busca traer a los jóvenes a esa realidad que le antecede. En una homilía en la Capilla Sixtina, fue un hallazgo, una homilía preciosa que él hace el día, la celebración del bautismo de Jesús, y la hace en un bautizo que él hace a unos niños, entonces es una homilía que la dedica a los padres y los padrinos. La homilía completa vale la pena leerla. El Papa ilumina esta idea proponiendo la imagen de San Juan Bautista. Fue un gran educador que tenía muchos discípulos que condujo el encuentro con Jesucristo. Sin exaltarse a sí mismo, no quiso vincularlos a su persona. Por eso, cuando llegó Jesús, retrocedió y dijo: «Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo».
Esto implica que el verdadero educador no es posesivo, quiere que su discípulo aprenda a conocer la verdad y entable con ella una relación personal. El papel del educador es mantener su presencia fiel y atenta, pero su objetivo es que el educando escuche la voz de la verdad que habla a su corazón y la siga en un camino personal. Este es el fundamento de su autoridad. Si bien es fruto de su experiencia y competencia, se adquiere con la coherencia de vida y la implicación personal, expresión del amor verdadero. Y para poder transmitir un real sentido de la vida, hace falta una credibilidad superior a la que el individuo puede darse por sí solo. La educación es la aventura más fascinante y difícil de la vida, afirma el Papa con convicción. Por lo mismo, es muy consciente de las dificultades que enfrenta el profesor y que no es fácil ser un testigo fiel. En el clima de la emergencia educativa que también diagnosticó, sabe que la desorientación y el desaliento pueden afectarlo profundamente. La dificultad del diálogo con las familias, las malas remuneraciones, el escaso reconocimiento social y la fatiga propia de un trabajo muy exigente a nivel personal puede llevar a la desesperanza. Y la visión utilitarista propia de nuestra época ha llevado a un menosprecio por la vida intelectual y a privilegiar la mera capacitación técnica. Así se puede ver en el campo universitario. El pontífice afirma que a veces se piensa que la función del profesor se reduce a formar profesionales competentes y eficaces que satisfagan la demanda laboral en cada preciso momento, olvidando el natural anhelo del hombre a algo más elevado. ¿Cómo ser verdadero testimonio de vida frente a tantas dificultades? Educar, dice el Papa, es comprometedor y a veces resulta una tarea ardua para nuestras limitadas capacidades humanas, pero se convierte en una maravillosa misión si se la realiza en colaboración con Dios, que es el primer y verdadero educador de cada ser humano. Cuando el maestro es consciente de que su labor se inscribe dentro del plan de la providencia y que es un colaborador de Dios, se ensancha su horizonte y sabe que puede acudir, como dice el Salmo, a sacar agua con gozo de la fuente de la salvación. Esta fuente, dice el Papa en la homilía anteriormente citada, son la palabra de Dios y los sacramentos, y estamos llamados a ser los primeros en alimentarnos de ellas para poder guiar a los más jóvenes en su crecimiento. Si nos apartamos, seremos los primeros en resentirnos negativamente y ya no seremos capaces de educar a otros. Por eso el profesor debe tener la mirada puesta en Cristo como modelo de maestro. Jesucristo, afirma el Papa, es el testigo del Padre que no decía nada de sí mismo, sino que hablaba tal como el Padre le había enseñado. Cristo nos revela al Padre y Él mismo es el camino para llegar a Él. Toda su vida es testimonio y donación, es unidad en la verdad y en el amor. Él es el pastor que pacienta a sus ovejas, que sale al encuentro de ellas y que busca a la que se aparta del camino para acogerla nuevamente. Es el profeta que anuncia la palabra, aunque no sea escuchado. Es el sembrador y la semilla que da fruto. Estas imágenes, referidas todas las personas de Cristo, de alguna manera son utilizadas por Benedicto XVI para describir la labor del Maestro, porque en definitiva estamos destinados a Cristo. Y volviendo nuestros ojos a quien es el verdadero Maestro, somos conducidos al conocimiento del Padre y al reconocimiento de nosotros mismos como hijos y como criaturas amadas por Dios. Muchas gracias. Muy bien, alguien hizo una donación de 500 pesos al simposio. Es una donación anónima además porque la encontramos acá, así que se la vamos a entregar a la mejor pregunta. Bien, tenemos preguntas para todos los expositores, excepto para Juan Pablo que no está acá, evidentemente no podría defenderse. Y vamos a partir con Pablo, por ese orden de las exposiciones. Hay dos preguntas que vamos a formular de una sola vez. La primera es: ¿de qué forma puede una persona ser de otra cultura y tradición religiosa abrazar, de qué forma una persona de otra cultura y tradición religiosa puede abrazar la verdadera religión sin un abandono radical de su historia y cultura? Y la segunda pregunta es: Ratzinger señaló que el ethos sigue al logos. ¿Qué significa esto y cómo lo conectaría con el psicomoro? Voy a empezar por la segunda porque de esa manera puedo decir una cosa que en verdad, que fuera de broma, era importante y no alcancé con la rapidez se me fue. Si dejamos de lado el pueblo de Israel como tal, ¿no? Y
y de qué modo Dios intenta desacomodarlo, en fin, podemos decir que la primera rajadura al fruto, al fruto del sicómoro, ¿no? El primer tajo, lo hizo San Pablo en el Areópago. Es bien genial, ¿no? Cuando uno lo ve desde la... Entonces, yo me imagino a San Pablo llegando ahí, ¿no? Todos conocemos el... Entonces, imaginemos que tenía el sicomoro en la cabeza 200 años antes que San Basilio hubiera hecho el... ¿no? Entonces mira alrededor y dice, atenienses, resulta a todas luces evidente que ustedes son muy religiosos. Lo prueba el hecho de que mientras deambulaba por la ciudad contemplando los monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, al que ustedes adoran sin conocerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Se paró al medio, ¿no? Y vio el lugar donde le podía apuntar para dialogar. Y ahí mismo, tomando una cosa que a nosotros nos parece curiosa, la adoración o la veneración a un Dios desconocido, dijo, de aquí me agarro. Y lo identificó y da ese discurso genial, ¿no? Bien, eso quería decir porque faltaba. Y que el etos sigue al logos. ¿Puedo ver la pregunta de nuevo? Porque... la pregunta es si el etos sigue al logos. Perdona. ¿Qué significa esto y cómo lo comentaría el sicomoro? En relación con el sicomoro. Bueno, y al final del discurso, San Pablo dice una frase, ¿no? En él nos movemos, existimos, ¿no? Como han dicho algunos de ustedes. ¿Nos movemos? Vivimos, nos movemos y existimos como han dicho algunos de ustedes, de ustedes los griegos, ¿no? Eso que ustedes apenas conocen, de algún modo yo vengo no de algún modo, eso mismo vengo a anunciar. Ahora, se podría haber equivocado, pero lo que vio ahí fue el punto justo, ¿no? Que podría no haber apuntado al traspaso. Y con la metáfora, pero logró purificar, en el fondo, ya fuera de la metáfora, purificó el fruto, purificó la cultura griega mediante hablándole algo que era genuino. A uno le parece loco, pero no es una estupidez esa adoración al Dios desconocido, no puede haber sido solo una estupidez, porque si no, no la habrían entendido, ¿no? Había algo ahí. En fin. Que esto siga, pienso que es difícil porque no hay receta, porque las culturas son vivas y son inasibles, ¿no? Entonces, que esto siga logos en relación a lo que hay que hacer con una cultura, me da la impresión que, es la única respuesta que se me ocurre, es que se va haciendo camino al andar, ¿no? Yo me imagino los españoles aquí cuando llegaron, ¿no? En contacto con los pueblos indígenas, sabían lo que tenían que decir, sabían más o menos por dónde tenían que ir, pero no sabían, es decir, no sabían por dónde ir, pero sabían dónde tenían que llegar, y de hecho la evangelización fue distinta según los lugares, porque se encontraron con realidades distintas, ¿no? Y entonces el logo se dirá de una manera y lo que deriva de eso, ¿no? Comportamientos, las normas, o ese sí que se organizaron, tiene que ver también con cómo se van dando las cosas, ¿no? A mí me parece que no se puede desatender de eso. Y para poner ejemplo, para pensar en el ejemplo, habría que ver cómo uno mete la basa o hace esa incisión en relación con el alumno, ¿no? El maestro no puede repetir fórmulas exitosas, ¿no? Lo que tenga que hacer, si
no cambia el hecho que quiere invitar a la reflexión, a la racionalidad, a que quepa el mensaje del Evangelio, un maestro cristiano, pero lo que le resulta aquí puede que no le resulte allá. Entonces ese etos seguirá al contexto. Y la otra era más difícil, ¿no? La contesto muy breve para que el otro... Sí, como lo hace una persona de otra cultura completamente distinta para abrazar la fe sin abandonar radicalmente su cultura. Había pensado en una metáfora. Es decir, claro, se me ocurre el siguiente ejemplo. Hay un libro de un iraquí que se convirtió de una manera muy increíble, ¿no? Un iraquí de buena familia, que se convirtió y que después se convierte en la señora y lo persiguen la familia para matarlo. Estuvo en Chile, ¿cómo se llama? Un iraquí, el precio a pagar. Siguió siendo el mismo y hablaba en árabe, ¿no? De hecho, cuando vino aquí, ¿no? Firmó, yo creo que ya sabe francés hace rato, pero firmó todos los libros en árabe y da siempre las conferencias en árabe y otra persona le traduce, ¿no? Y me recordaba yo de ese ejemplo porque no tenía otra forma de relacionarse con su mujer que no fuera esa, no tenía otra forma de relacionarse con el sacerdote que no fuera la única que tenía. No dejaba de pensar en el Evangelio desde sus propias categorías hasta que el Evangelio le obliga a salir de esas categorías, pero no pudo sino entrar por sus propias categorías, por ejemplo, en el contraste con el Islam. Es decir, no hay forma de escapar a lo que uno es. Entonces, y aquí también se me ocurría la misma metáfora que tiene un niño en la medida en que crece, ¿no? Va dejando cosas atrás, lo que le llenaba el alma ya no se lo llena y se dedica a otras cosas, o salta uno de un escritor que le gusta mucho, o de un director de cine, o lo que sea, de un músico, porque va encontrando otros que, vamos a decir, que le gustan más o que lo llenan más, pero de algún modo va encontrando lo mismo. Lo que pensaba que en tal cantante o en tal libro estaba de un modo eminente, se ve que, visto a otra luz, lo encuentra más en otro, ¿no? Entonces, es como si fuera siempre la misma persona, que se va como liberando de... Ahora, y aquí sí que termino, se puede uno desacomodar de la propia cultura y estar feliz, instalarse en otra, cambiar, transformar, y ahora instalarse en otra. Salir de una para instalarse en otra. Y va a quedar acomodado otra vez, como encerrado en sus categorías nuevas, diciendo cómo pude haber sido tan poca cosa que pensaba esto antes, y ahora instalarse en la nueva síntesis, ¿no? Entonces hay que volver a desacomodarse una y otra vez. No sé si me he contestado. Muy bien, Pablo. Ahora hay una pregunta para Mauricio Echeverría. Si la emergencia educativa se debe a una falsa autonomía, ¿cuál sería una auténtica autonomía? Bien. Entonces, una falsa autonomía, dice Benedicto XVI, consiste en creer que el hombre debería desarrollarse solo por sí mismo, sin imposiciones de otros, los cuales podrían asistir a su autodesarrollo, pero no entrar en este desarrollo. Y eso daría pie, dice Benedicto, a la denominada educación antiautoritaria. Y fíjense lo que dice, que no es educación, sino renuncia a la educación. Esa es la dura definición de esta autonomía, falsa autonomía educativa. Pensar que uno se puede desarrollar solo, sin que nadie entre en ese desarrollo. Bien, ¿y cuál sería una auténtica autonomía educativa? Dice él, para la persona humana es esencial el hecho de que llega a ser ella misma solo a partir del otro. El yo llega a ser el mismo solo a partir del tú y del vosotros. O sea, está creado para el diálogo.
fíjense lo que dice, que lo vamos a retomar, para la comunión sincrónica y diacrónica. Sincrónica y diacrónica. Y solo el encuentro con el tú y con el nosotros abre el yo a sí mismo. Entonces, bueno, la autonomía, en el sentido de buscar el sentido de mi vida, ir configurando mi carácter, ir configurando mi vida, esa es una auténtica autonomía, pero que se hace en colaboración con otros, que me acompañan y que me guían. Eso es de cualquier educación. Ahora, lo revolucionario de esta propuesta aquí de Benedicto es que dice, hay que repensar toda la educación actual con estas tres fuentes de orientación. Y entonces, si presentamos en el fondo la educación completa como una ayuda para ir buscando juntos tu destino en la vida, ahí estamos educando. Entonces, ¿cuántos de nuestros alumnos en los colegios, en las universidades, sienten eso en nuestras clases? Sienten que los profesores están ahí todos para ayudarlos a encontrar su sentido definitivo en la vida. O, como decía Alejandra, simplemente estamos con una visión utilitarista de, bueno, capacitarnos para tener competencias y ganarnos la vida, ¿verdad? Y punto. Entonces, imagínense ustedes que el profesor de física, el profesor de matemática, el profesor de biología, química, para irnos por las ciencias naturales, o los de ciencias sociales, le están mostrando ese descubrimiento de las leyes internas de la naturaleza, no como leyes ciegas, no como una materia a manipular, sino como el lenguaje de Dios, que le está hablando a él para iluminar su vida. Y que la revelación no es una clase latosa de religión o de no sé qué, o un curso optativo de teología, o en el mejor de los casos de valores, sino que es una clave de lectura para descifrar lo que él mismo ha aprendido en física, en química, en biología, sociología, historia, literatura. Y siempre es en un diálogo con el logos, con el creador, con ese primer y gran educador que me entrega todo esto para darme pistas para que yo vaya entonces construyendo el sentido de mi vida. Ahí esa apertura de la autonomía tiene un sentido, porque todo lo que yo recibo en mi realidad educativa es coherente, y por lo tanto también esa comunión sincrónica, simultánea, con mis colegas, con mis compañeros, con mis profesores, también se hace diacrónica, se hace histórica, cuando me enseñan la historia, me enseñan la literatura, me enseñan la música, me enseñan, etcétera, como ese acervo de búsqueda que el hombre ha desarrollado en sus propias comunidades, en su propia cultura, a lo largo de la vida. Y por lo tanto no es algo ajeno, sino es un diálogo con esos que me han antecedido en esta misma búsqueda. Entonces, la autonomía no tiene sentido, porque estamos todos en la misma y están todos ayudándome a mí para configurar radicalmente mi propia vida. Muchas gracias, Mauricio. Y llegamos a nuestra pregunta final para Alejandra. ¿Podría dar un ejemplo de verdad performativa y explicar el concepto? Bien, cuando hablamos de una verdad performativa, es una verdad que transforma, que mueve, que no es meramente informativa. El Papa dice es creativa y es capaz de cambiar la vida. Por ejemplo, cuando el papá le dice algo al hijo, no le está simplemente dando una instrucción. Detrás de eso
lo está moviendo hacia algo, está buscando hacerlo crecer, hacerlo dirigirse hacia una dirección. Entonces, no es simplemente una información, sino que hay algo que queda y que transforma. Eso. Muy bien, ya estamos en la hora, 18:03, así que con mucha puntualidad terminamos esta sesión. Agradecemos a los expositores y a quienes han formulado las preguntas. Bueno, antes de decir algunas cosas prácticas, pensaba en algunas cosas de esta mesa y recordaba la serie The Last Kingdom, la serie Vikings, la película Vikingos, una película rusa, que ahí pasa lo mismo que en el libro El precio a pagar, y es que en esa serie y en esa película, el punto que inclina la balanza de estos bárbaros hacia el cristianismo es el perdón. Es decir, y a mí me sorprendía porque en algún momento y en momentos claves de esas series sale ese mismo punto. Entonces, yo creo que hay algo, como pensando en el sicomoro, por sus frutos los conoceréis, hay algo ahí de milagro en el perdón. Yo creo que eso es un milagro siempre. O sea, Dios actuando en nosotros, ahí es cuando uno puede perdonar. Y eso se ve, ese elemento milagroso en esa serie. Y yo creo que pienso también en el concepto de Tolkien de la eucatástrofe. Es decir, cuando parece que está todo perdido, algo pasa. Y esa intervención sin duda es divina. Es decir, cuando el bueno de Ockham empieza a mirar con depresión al humano, bueno, de ahí sale el humanismo, sale el Renacimiento. Y después cuando los buenos de los hispanos, los buenos ibéricos llegaron a América, pasaron cosas nuevas y maravillosas. Y yo creo que también por la herida no solamente entra el pecado, sino que también entra la gracia. Entonces yo creo que esta emergencia educativa y lo que describía Gustavo en el texto de Juan Pablo, de se ven ciertas oscuridades, hay una sombra sobre Mordor. Yo creo que el anillo lo van a tirar ahí al monte del destino y en fin. Bueno, eso. Bien, nos quedan todavía algunos sándwiches tapaditos, unos croissants con chocolate de verdad, no sabor chocolate, unos jugos. Así que antes de irse pueden pasar por ahí. Mañana vamos a tener misa de 9, para los que quieran venir. Y tenemos nuestra última mesa redonda. Bueno, tenemos una conferencia internacional del padre Gustavo Monzón, jesuita, religión, laicidad y política, y luego mesa redonda de ética, política y economía. Estamos muy agradecidos por su presencia, su participación. Muchas gracias. Y por favor, eso.